con tus ángeles y con tus santos. Hoy te quiero alabar, mi Señor, con tus ángeles y con tus santos, proclamar tu victoria y tu amor. Aleluya, 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 Señor, aleluya, 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 Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 Señor, aleluya, 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 Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dado de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón pecados. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, extiende tu mano y seré limpio, y seré sano, seré ungido y renovado, y seré limpio, y seré sano, seré ungido y renovado. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, extiende tu mano sobre mí. Danos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para que tu palabra que ha sido proclamada penetre en nuestro corazón y nos lleve a ser verdaderas almas solidarias, generosas. Tú nos has dado, Señor, para que podamos también aprender a compartir. Quita todo vicio de egoísmo, todo lo que nos puede llevar a buscarnos a nosotros mismos y no al prójimo. Pero instrúyanos tú a través de tu Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, llénanos, instrúyenos con tu gracia, Señor. Amén. 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 Y seré limpio, y seré sano, seré unido y renovado, y seré limpio, y seré sano, seré unido y renovado. Envía tu Espíritu, envía tu Espíritu, extiende tu mano sobre mí. Cubrimos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. Anoche estaba predicando en San Miguelito, una parroquia donde me habían invitado. Entre las cosas que en su momento me inspiraba el Espíritu Santo, apartándome del guión original que yo tenía, hablaba de que el problema que se ha acrecentado en nuestra humanidad, es decir, hoy, es que no creemos en esto. No creemos en la palabra de Dios. Si nosotros creyéramos y obedeciéramos esta palabra,
nuestra vida sería otra cosa. Sí, venimos a la iglesia, escuchamos, pero no nos sometemos a la voluntad de Dios a través de la palabra. Voy a explicar por qué. Estamos viendo una sociedad que cada día es más egoísta. La gente solamente piensa en sí misma. Como dicen, no te metas en ese problema, ¿no? Y en esa sociedad que nos toca vivir aún dentro de la iglesia, hay mucho egoísmo. Gente que piensa en sí mismo. Entonces hemos trastocado o tergiversado lo que Dios quiere de ti o espera de ti y de mí. Si hay algo en la Biblia que es constante, aunque la palabra no aparece literalmente, pero sí la reacción o el contexto está allí, es lo que llamamos la solidaridad. Ser solidario con el otro. Nosotros vivimos una sociedad más bien mercantil, en todos los niveles. Yo doy, pero tengo que recibir algo a cambio. Entonces, es una sociedad mercantilista y al mismo tiempo todo se hace en función de negociación. Estamos en un ya ambiente político. El que no da, no recibe. O sea que para recibir tú tienes que aportar. El orden cristiano va totalmente a la inversa, totalmente. Y voy a poner un ejemplo. ¿Tiene un dólar ahí? ¿Tiene un dólar ahí? Un dólar. Apriétale un dólar. Dale. No puedo, vengan aquí los dos. Ok. Voy a tratar de explicar esto de la manera más sencilla. ¿Qué es un dólar? Bueno, no, se tiene que ser un dólar. No. Un dólar a presa. Sí, prestado. Como diciendo, devuélvelo. Una negociación. Una negociación, un intercambio. Yo doy, pero quiero que tú me des. A ver, ustedes van a negociar. Intercambies el dólar. Dale, hacerlo a él. Esa es una negociación. Yo te doy a cambio de que tú me des. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad es que cuando los dos aportan, dame, necesito una bandejita, un sombrerito, a ver, una bandejita. Cuando los dos están aquí, dame la bandeja que está ahí, préstame la bandeja. Abajo, la bandeja, del agua, eso. No, la bandeja nada más, Bien, cuando los dos aportan, aquí se suma. No es ni para ti, sino para todos. Esto se llama solidaridad. ¿Sí? Esto es lo que el profeta Eliseo y Jesús, porque las dos palabras coinciden, ya, esto es para aquí, no se preocupe. Solidaridad. Ya te voy a aportar. Tranquilo. No devuelve, tranquilo. Vamos, ok, ya. Bueno, miren, ¿a dónde quiero llegar con esto? Miren la primera lectura. Ahora abran el libro, la palabra de Dios. Estamos en el profeta, el libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a empezar, versículo 42. ¿Quién lo tiene? Segunda libro de los Reyes, capítulo 4. Versículo 42, ¿sí? Lea. Vamos a poner atención a esto. Un hombre de Baal, Salisá, llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan. ¿Trayendo qué? Primicias de pan. ¿Qué son las primicias del pan? Las primeras. Eso, lo mejor. A Dios siempre hay que darle lo mejor. Escuchen, y cuando tú le das lo mejor a Dios, tú recibes doble bendición. ¿Sí sabía eso? Son las primicias. A Dios no se le da lo que sobra. Entiéndanlo de una vez. Si tú quieres bendición, dale a Dios lo mejor. Vamos a seguir el orden del texto. ¿Qué le está ofreciendo?
Las primicias. Las de pan. primicias, lo mejor. En la antigüedad, y esto lo hemos olvidado, lo primero de tu ganado, lo primero de tu cosecha siempre iba dirigido al templo. Porque era una manera de que Dios hacía consciente de que Él merece, no porque Dios necesite lo material, Dios no necesita nada material, pero una manera de que tú aprendas a ser solidario. Si quieres bendición, aprende a ser generoso. Vamos a seguir. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo, dáselo a la gente y que coman. Ajá. ¿Dáselo a quién? A la gente y que coman. ¿Dáselo a quién? A la gente. Y que coman. Sigue. Su servidor replicó, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Hasta ahí, vamos con calma, saboreemos la palabra, muy bien. Siéntate. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántos panes eran? 20. ¿Qué le habían ofrecido? ¿Qué le había ofrecido este hombre a Eliseo? Las primicias. ¿A quién está dedicada la primicia? Si la primicia va dirigida a Dios, entonces Dios puede disponer de esas primicias. ¿Sí o no? A ver, ¿y Eliseo a quién representa? ¿A quién representa el profeta? A Dios. ¿Y qué dice el profeta? Dáselo a la gente. ¿Cuántos panes son? ¿Cuántas personas son? Cuando tú le das a Dios, no importa la cantidad, siempre va a sobrar. Siempre. Porque Dios no es egoísta y Él provee. Si yo creo que Dios es provisor, no me va a faltar ni el aceite ni el pan, como también ya le había pasado a su maestro Elías. ¿Se acuerdan? Y la mujer, la viuda, porque Dios bendice al generoso. Dios bendice al que sabe dar de corazón, sabiendo que lo que tú tienes, atención, lo que tú tienes no es tuyo. Dios te lo ha dado. Yo no soy dueño ni del carro, ni de la casa, dueño es Dios. Yo soy administrador. ¿Qué pasa cuando yo me hago posesión? Esto es mío, esto no lo comparto con nadie. Hay gente que es tan egoísta que no le da lift a nadie. Este es mi carro, este es lo mío, este es mi casa, sí. Sí, el egoísmo mata. El egoísmo es pensar solo en ti. No importa qué esté pasando el otro. Si está comiendo o no está comiendo. Si tiene dónde vivir. Como diciendo, ese no es mi problema. Yo tengo suficiente con el mío. Usted se imagina si nuestra sociedad, y empezando con nosotros, fuéramos solidarios. La primitiva iglesia dice de los Hechos de los Apóstoles que compartían ¿qué? Y había necesidad. ¿Por qué hoy hay necesidad? ¿Por qué hoy hay necesidad cuando la primitiva iglesia dice que nadie tenía necesidad de nada? ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra? Porque todo ¿qué? Lo compartían. Todo lo ponían en común. Yo no tengo aceite, pero tengo azúcar. Yo no tengo huevo, pero tengo harina. Qué bonito cuando en una familia, yo no tendré esto, pero tengo algo. Puedo aportar unos pasecitos ahí. ¿Qué vas a dar? Miren, para que el milagro se dé, es necesaria una contribución. Y esto es lo que Jesús quiso enseñarle a los discípulos. El milagro, miren, para Dios no hay ningún problema. En la historia de los santos hay muchos que hicieron grandes milagros. San Martín de Porres, cuando tú tienes un corazón generoso, Dios te da y permite que salga de donde tú menos piensas. San Martín tuvo muchas veces este milagro de los panes que se multiplicaba y él mismo quedaba sorprendido porque lo estaba haciendo por Dios y para Dios. Cuando tú haces algo por Dios y para Dios, siempre te va a sobrar. Siempre. Y te va a decir el Señor, guarda la sobra porque tampoco se deben desperdiciar. Bueno, vamos a ver esto ahora. Siguiendo el texto, fíjense que el profeta Eliseo insiste 2 veces.
dénselo a la gente para que coman. Porque esto dice el Señor: comerán todos. Comerán todos. Miren, yo no sé si ustedes manejan, yo no es que yo me dedique a eso, pero como tengo que leer las noticias, lo que está pasando en el mundo, ustedes saben que en este mundo existen los suficientes recursos alimenticios para que no haya pobre. Usted sabe que en el mundo hay suficiente comida para que no haya pobre. ¿Sabe ustedes que en naciones como Estados Unidos, cuando hay superproducción y no tienen, sencillamente botan eso? Si alguna vez, miren, si usted sabe, si en Estados Unidos la comida, porque toda comida en un restaurante, aunque no la haya tocado de ese día, tiene que botarse. Nada se guarda. ¿Usted se imagina que toda esa comida que se bota en un restaurante sería suficiente para alimentar varias naciones en África? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa en nuestra sociedad? Es espantoso el egoísmo, hermano. Claro, uno dirá, no, es que la ley, sí, la ley, pero es que la ley ha ido por encima de la caridad, cuando debe ser todo lo contrario. Aquí mismo en Panamá estamos viendo un problema serio con el agro. Nuestro país no es que, nosotros tenemos recursos para abastecer el país en lo que es arroz, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que no necesitamos mucha ciencia para saber qué está pasando. Un grupo de personas con mucho poder que no se cansan de tener, quieren más. Y no importa a qué precio, han abierto las puertas para que entre más importación y ahora se están comiendo un cable nuestros productores nacionales. ¿Qué es las cosas como son? Egoísmo. Están pensando en ellos mismos, no en el pueblo. Mire la política. Vamos a empezar a ver cosas, ¿no? Van a ofrecer hasta viajes a la luna. Porque todos están buscando en la manera su comodidad, su interés. No se piensa en el país. Así podríamos seguir hablando de muchas cosas más. Entonces, la iglesia, miren, cuando uno, por eso el Papa Francisco, y bendito sea Dios por este Papa, una de las cosas que algunos digan que Papa comunista, que esto y lo otro, no. El Papa no tiene nada de comunismo en el sentido de comunismo ideológico, nada de eso. Es un hombre con una visión solidaria, que él le molesta ver el egoísmo que hay en nuestra sociedad. De verdad, que hay más pobres, hay más gente que no tiene recursos, y la mayor obra en el mundo de obras sociales, y que no es ONG, porque el Papa lo ha dicho, no somos una ONG. La iglesia no es una ONG, una organización sin fines de lucro. La iglesia es sobre todo caritativa. Las mayores obras sociales en la historia las hace la iglesia. Miren los hospitales, ¿quiénes fueron los pioneros de los hospitales? La iglesia. ¿Quiénes son los pioneros en los ancianatos? La iglesia. ¿Quiénes son los pioneros en todos los niños? La educación, la iglesia. La iglesia es la mayor obra caritativa que existe, porque cuando Cristo instituye a la iglesia, para que sea una señal en lo alto, para que todos vean como una referencia, pero también puede entrar el egoísmo en nosotros, porque el hombre siempre tiene la tentación, aunque sea religioso, de buscarse a sí mismo. Cada uno, ¿no? Pero si la solidaridad fuera lo que marcara nuestra vida, de verdad, preocuparme por mi hermano, preocuparme por mi hermana, si está comiendo, si no está comiendo, si tiene alguna necesidad, si en algo puedo. Hay gente que a veces no puede subir aquí porque no tiene para el taxi y le gustaría estar aquí. Hay gente que puede estar, de pronto, tenía una necesidad. Yo le digo a algunos, miren, que el problema económico nunca sea un problema, nunca para nosotros sea un problema cuando se trata de un momento espiritual. Aquí, si una persona no tiene para venir a un retiro, tranquilo, no pasa nada, ya veremos cómo Dios provee. Pero si todos fuéramos generosos, no habría necesidad, es más, sobrarían las cosas. Cuando todos somos solidarios, sobra. Eso yo le he aprendido. Yo he visto cómo Dios obra
Miren, de verdad yo me quedo sorprendido de las cosas que Dios me permite mirar cuando tú tienes un corazón generoso. Gente que viene a veces a pedir, porque claro, la gente se sorprende de decir, ¿cómo el padre Teo no trabaja y tiene todo lo que tiene? Y no solamente eso, sino para dar. Porque yo le creo a un Dios que cuando tú eres solidario, cuando tú eres generoso, ese Dios te abre puertas. ¿Sí? Yo no trabajo, yo no tengo un sueldo. Yo no tengo sueldo. Yo predico por todas partes. Yo decía a la gente ayer, porque hay tanta gente necesitada, y digo, miren, ustedes van a un santero y no te va a pedir menos de su cuota, y más, siempre que ustedes van a un brujo, te va a decir, tú tienes algo, y yo te puedo quitar eso, pero eso te va a costar $200. Eso por poner la cifra más bajita, y después, según, no, es que para que la situación continúe, van subiendo dependiendo de qué tipo de trabajo te estén haciendo, ¿no? Nunca van a hacerlo gratis. En la iglesia, después cuando, le estoy hablando de mi experiencia, podía contarle un sinnúmero de casos, ya cuando la gente está que no hay solución. Vamos a ver si el Padre puede hacer algo por mí. Van todos allá, me ha tocado verlo, hermano, verlo. Y claro, como esto que Dios nos ha dado, que es un don, porque es un don, no es mío. Yo soy administrador del don que Dios me da. Entonces, cuando uno ora o uno experimenta la gracia que Dios te da para liberar almas oprimidas, y la gente me pregunta, ¿y cuánto es esto? Oré por mí. Ahora, si la persona quiere dar una ofrenda, ese es asunto, pero no podemos ponerle precio. El Papa también en esto ha insistido mucho. La misa no tiene precio. ¿Quién de ustedes le puede pagar a Dios? Una cosa es una contribución, porque obviamente hay cosas que se requiere. Por ejemplo, estas velas. Estoy poniendo un caso muy sencillo. Esto se compra, esto tiene un costo. No nos las regalan, ¿no? El vino tiene un costo, la luz tiene... O sea, pero cuando se trata de que todos aportamos, las cosas salen. ¿Ven? Entonces, gratis recibimos, gratis debemos dar. Porque nadie le gana a Dios en generosidad. Nosotros no estamos en un negociado, yo te doy para que tú me des. Sino porque lo único que nos vamos a llevar de esta vida, cuando tú te mueras, es el bien hecho. La cosa que hiciste con amor. Mire, aquí tenemos gente de verdad noble, ¿no? Yo bendigo a Dios por las personas que Dios les regala a la Ciudadela. Tenemos muy buenas cocineras. Y cuando estas hermanas vienen a cocinar, la gente queda como satisfecha. Lo que han vivido en los retiros. ¿Y cómo lo hacen? Generosamente. Obviamente hay necesidad y cuando se comparten los bienes, ¿no? Porque también una persona tiene familia, requiere. Pero lo que quiero que ustedes comprendan, queridos hermanos, qué importante es la solidaridad. Ahora entremos en el Evangelio, porque el Evangelio nos da todavía más claridad de esto, de lo que es la solidaridad. Nos dice la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Juan. Jesús se fue a la otra orilla. Estamos en el capítulo 6. Ustedes saben que ese capítulo 6 de Juan, ya yo he hablado muchas veces de qué se trata. ¿Ustedes se acuerdan de qué se trata el capítulo 6 de Juan? Muchas veces he hablado de esto. La multiplicación, o sea, Jesús el pan de vida. Primero la multiplicación, después viene todo el tema de que Él es el pan vivo bajado del cielo a continuación. En otra palabra, ¿qué es lo que Jesús quiere inculcar en sus discípulos? Si estamos hablando de pan, ¿a dónde quiere Jesús llevarnos? ¿A dónde nos está induciendo? ¡A la Eucaristía! ¿Y qué es la Eucaristía? Porque nosotros debemos vivir una vida eucarística permanente. Lo que Dios quiere es que tú seas Eucaristía permanente. Vamos a explicar esto. Dice la palabra:
Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, lago de Tiberíades. Le seguía mucha gente. Las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Esta expresión en Juan es muy típica. Él no usa la palabra milagros. La palabra habla más bien de señales, señales milagrosas. Y en Juan hay 7 señales, es decir, 7 milagros. Que muy significativo, porque el 7 es número de perfección en la Biblia. 7 signos que él quiere, y uno de esos signos, casi todo el evangelio está basado también en esa dinámica eucarística, pero aquí hay una pedagogía, es una enseñanza sobre lo que es la Eucaristía, o debe ser la Eucaristía. Y empieza diciendo: Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Qué significa subir al monte? El subir al monte en la Biblia es encuentro con Dios. Recuerden Moisés, recuerden la tabla de la ley. Jesús va al Tabor. El monte es lugar de encuentro. Me voy a encontrar con el Señor. Y ahí también se sienta para dar cátedra, es decir, enseñanza. Acuérdense del monte de la bienaventuranza, enseñanza. Dice que subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Va a sentar cátedra, va a dar una docencia sobre un misterio que él quiere que lo vayan comprendiendo poco a poco. ¿Qué fiesta estaba cerca? ¿La qué? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué significa, aparte de ser el paso del Señor, qué se celebra? ¿Qué se sacrifica en la Pascua? El Cordero. Se sacrifica el Cordero. Señal de la liberación de Egipto. Jesús también celebró la Pascua. Pero el hecho de que Juan conecte esta multiplicación con la Pascua tiene toda una simbología. Una nueva Pascua. La Pascua de Cristo. Sin desconocer la Pascua judía. Pero viene una nueva Pascua. Mientras está allí, dice la palabra, viendo que la gente seguía, le dijo a Felipe. Y miren que el texto dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. O sea, que no improvisó eso. Jesús ya tenía claro qué iba a hacer, porque quería sentar cátedra, enseñarle algo importante que para que aquel que está abierto al Espíritu pueda decir, eso lo entenderían después los discípulos. Jesús no improvisó este milagro. Dice, le pregunta Felipe, ¿cómo compraremos pan para darle a toda esta gente? Felipe, yo me imagino, y miren que Juan recoge cuántos hombres eran. ¿Cuántos eran? Sin contar mujeres y niños, que siempre son mayoría. O sea que si uno se pone a sacar un cálculo matemático, duplicaba la cantidad de personas, porque las mujeres no contaban, tampoco contaban los niños. Y no creo que solamente era una asamblea de hombres, ¿no? O sea, estaban las familias reunidas. Entonces estamos hablando de una gran multitud. Y Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, dice el texto, a ver, alguien que lo lea, me gusta que ustedes participen. Estamos en Juan capítulo 1. Ahora quiero que me lean el capítulo 6, versículo del 2 al 5. ¿Quién lo tiene? Juan, a ver, ¿lo tienes? ¿Lo tienes, Rosa? A ver, ¿qué dice? Importante, ¿qué dice la palabra? Y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Ajá. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan
no bastan para que cada uno tome un poco. 200 denarios de pan. ¿Cuántos hombres eran, sin contar mujeres y niños? Ni 200 Denarios. o sea, 200 denarios, que era la unidad monetaria de entonces, sirve para conseguir tanto pan. Sigue. Le dice a uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Ahí, hasta ahí, vamos ahí. Seguimos. Atención. Andrés ve que la situación está terrible, ¿no? Pero se le ocurre diciendo: oye, aquí hay alguien que tiene 5 panes y dos pescaditos allí. Pero, ¿qué es esto? Jesús ordena que la gente se siente. Siéntense, pónganse cómodos. ¿Y qué dice la palabra? Dice la palabra que después que la gente se sentó, dice el texto, enseguida Jesús tomó los panes y después de ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Dar gracias a quién? ¿Saben lo que significa dar gracias a Dios en la Biblia? ¿Saben lo que es dar gracias a Dios? ¿Qué palabra tiene? Eucaristía. La Eucaristía es dar gracias, acción de gracia. Jesús da gracias. Eucaristía. Da gracias a Dios. Y después de dar gracias a Dios, porque está dando las primicias. Él es el Dios que un día va a desvelar que es el pan vivo, que se parte y se reparte para que todos coman de él y para que a nadie le falte la vida eterna. Este es el pan que se parte y se reparte. Y el que viene a la Eucaristía tiene que entender que también si yo como de ese pan y bebo de esa sangre, yo también tengo que aprender a partirme como Jesús. En otra palabra, a darme. Yo no vengo aquí a satisfacer solo mi hambre, sino a compartir mi hambre. Hay una experiencia hermosa cuando somos solidarios, cuando todos podemos beber de la misma copa en la Eucaristía. Esto es lo que el Señor deseaba y desea de sus discípulos. ¿No dice la palabra que somos un solo cuerpo? Miren lo que el apóstol Pablo hoy en la carta a los Efesios nos dice, hermosísimo. Porque no hay más que un solo cuerpo, un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes, aunque hemos recibido. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de ti y de mí? Si lo han entendido ya. ¿Qué espera? Compartir. Somos una familia. La unidad. Dios no quiere un cuerpo dividido. Todo lo que divide, todo lo que es egoísmo, viene del demonio. Todo lo que propugna o lleva la unidad al compartir, viene del Espíritu de Dios. Un solo Señor, una sola fe, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. A nadie le debería faltar el pan en esta tierra. A nadie le debería faltar el trabajo en esta tierra. Nadie. Dios no nos creó para que fuésemos egoístas, sino para compartir la vida. Para eso nos creó. Por eso, Dios, que es Trinidad, que se comparte, también creó la familia. Esa familia que somos nosotros, primero en el orden de la sangre, pero también y más aún en el orden del Espíritu.
Ninguno de ustedes debería tener necesidades si fuéramos todos solidarios, si nos apoyáramos todos. Pero hay muchos factores, ahora no vamos a entrar en cada uno de ellos, pero lo que quiero que entendamos es que en el reino de Dios a nadie le debe faltar nada. Y yo no tengo por qué sentirme mal, porque yo tengo que reconocer que yo no tengo todos los talentos. Yo puedo servir en algunas cosas con mi ministerio, pero también necesito de la ayuda de ustedes para otras que yo no manejo. Y ese es el sentido de la corporidad, del cuerpo. Tú tienes lo que yo no tengo, yo tengo lo que tú no tienes, pongámoslo en común. Vamos a sumar, no vamos a restar. Cuando se suma, siempre sobra. ¿Entienden? Cuando se suma, siempre sobra. Porque ese es el Dios que multiplica. Es que el milagro no está tanto en que el pan se fue, diríamos, materializando. El milagro está en el compartir. Aquí hay un muchacho que tiene 2 peces. Puso lo suyo. El tema es, ¿qué tú pones para que se dé el milagro? El Señor está diciendo, para que exista la gracia, tiene que haber una aportación. Que no solamente es siempre material, pero ¿qué tú aportas? ¿Qué tú das para recibir a cambio más? Que tengas y te sobre. Claro, pero por eso dice también Pablo, el que da tacañamente recibe. Pero el que es generoso, el que está abierto al otro, ese le sobra en bendición. Esto lo dice la palabra, no es cosa mía. Dice que cuando Jesús dio gracias, enseguida tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado. Después que todos se saciaron, yo me imagino a los discípulos, la cara que tendrían. Sería bonito captar cuando estos muchachos van con las canastas, Pedro, Santiago, y van dando, y van dando, y van dando, y van dando, y no se acaba, y van dando, y van dando. Yo me imagino que sería, es que me gusta captar eso en mi imaginación, ¿no? San Ignacio de Loyola dice, cuando se lee la palabra, hay que vivirla, hay que hacerla vivir. O sea, hasta qué punto yo me siento identificado con... ¿Ustedes se imaginan la cara de sorpresa que tenían ellos? Y después que termina de dar, ¿qué ocurrió? 100. ¿Cuánto sobró? ¿Ustedes creen que el número es accidental? ¿Qué Jesús quiere enseñar? ¿Qué van a constituir esas 12 canastas? Los apóstoles, la iglesia, columna, los apóstoles, pero la iglesia. Y en esa iglesia, Él quiere que entiendan que todos deben aportar para que a nadie le falte. ¿Sí? Eso es Eucaristía. Eso es Eucaristía. El compartir. Tan es así que me gusta esta interpretación. Hasta el día de hoy, cuando se hace la Eucaristía, aún las hostias sobrantes no se pueden tirar. No desperdicien nada. Que les sirva de señal. Este es verdad. Aquí viene otro, porque siempre los seres humanos buscamos provecho. Este man debe ser el rey. Vamos a proclamarlo rey. No, Jesús no es político. Se equivocaron. El político siempre busca votos, busca provecho, sacarle ventaja a las cosas. Jesús no dice, Él ha venido a servir, no a ser servido. Si entendieran los servidores públicos esto, ¿no? Empezando con la primera magistratura y todos los demás, todo. Si yo entendiera, miren, hace años aquí en Colón no entró. Yo recuerdo un político que cuando lo nombraron en la zona libre, dijo, bueno, porque estaba así como diciendo, me dieron esto, pero no es una piscina, pero tengo una regadera. Y uno se queda como diciendo, hey, o sea que tú vas a un puesto a ver qué vas a sacar. ¿Cuánto vas a sacar? Aquí el que no
¿Ah? Esa es la visión política. Jesús no es político. Y en la iglesia no tampoco podemos actuar por criterios políticos. Yo voy a darle a ustedes esto, pero después suelten el billete. No. Esto es gratuito. Y cuando hay esa generosidad, a nadie le debe faltar nada, hermano. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ya para concluir el mensaje, ¿dónde nos quiere llevar Jesús? A que todo lo que Dios nos da son bendiciones, pero que yo tengo que aprender a compartir. Que lo contrario al egoísmo se llama solidaridad. Que lo contrario al oportunismo se llama caridad. Yo lo que hago, lo hago por caridad. Hay momentos en que uno quisiera tener la oportunidad de decir, bueno, me voy a tomar una vacacioncita, ¿no? No hay tiempo. Yo no tengo tiempo para vacaciones. No tengo tiempo. Porque de verdad, el tiempo que me queda ya son 62 años. Ya. Yo no sé cuánto. Yo le he pedido al Señor hasta 84. Sí, eso le he pedido. Pero Él tiene la última palabra. Ya después de 84 ya. Pero si me da más o menos... No, yo lo único que quiero es que de aquí a lo que resta de mi vida, yo quiero hacer todo el bien que me toca. Y yo lo mismo le motivo a ustedes a esto, hermano. De verdad, pongan el mejor empeño en decir, hey Señor, por ti, yo no quiero tener ninguna deuda pendiente, no quiero sentir que me fui sin arreglar las cosas que debía haber arreglado. Lo mismo le pido a ustedes. Acuérdense de Ezequías. Hey, si te va a pedir cuenta, dame cuenta. Vas a morir, que sabemos que vamos a morir. Yo no me quiero morir dejando cosas pendientes. Mientras pueda, arregla tu cuenta. Ponte en paz y pasa por la vida siendo generoso. Porque Dios bendice la generosidad. Porque nadie le gana a Él en generosidad. Cuanto más generosos somos, más recibiremos de Dios. Eso es lo que hoy nos quiere enseñar la palabra. La generosidad. Abre ventanas de bendiciones. Así que vamos a pedir a Dios esto hoy. Dice que Dios bendice a manos llenas. ¿Usted cree eso? Dios bendice a manos llenas. Tú puedes estar faltando. Ahora que estamos en ese proyecto que se me ocurrió, porque yo quiero también que las hermanas a veces tenemos... Yo digo, ¿cómo está saliendo eso si el padre no trabaja? Eso es pura generosidad, hermano. Ustedes no tienen idea. A veces no tengo para pagar a los trabajadores y cuando tú menos piensas, Dios, exactamente lo que se necesita, ahí está, y va saliendo. Eso lo estamos haciendo con providencia divina, sin recursos. Es decir, Dios te está proveyendo. Cuando Él sabe que algo va a ser para un fin, y estamos, porque aquí todo lo que queremos hacer es que sea para un fin, que sea, aquí viene mucha gente a retiro, a encuentros, y a veces nos faltan lugares de espacio. Nos falta a veces lugares de espacio, o sea que no son cosas de lujo, son necesidades. Y así quiero las hermanas también, ellas tienen muchas necesidades. Ya se le quemó el horno, ¿verdad? Bueno, siempre que va a un retiro, sobre todo cuando son retiros así bien cargados, el demonio dice voy con ella. Y a quemarle ese horno maldito para que no... pero ya vamos a conseguir un horno, Dios mediante. O sea, ¿por qué? Porque son servicios. Son servicios para la comunidad. No para nosotros, no estamos sacando provecho de esto. Ni ellas están recibiendo un sueldo por atender a estos niños que tienen que estar allí. Y ellas mismas también a veces que tienen necesidades porque están enfermas, porque hay que llevar al médico, porque esto y el otro, como cualquier ser humano. Y aquí yo no quiero que nunca pierdan eso, creer en la providencia. Nos han dicho, sí, pero ¿por qué no se meten en este negocio? Porque estamos trabajando con el judío más negociante, se llama Jesús. Y ese negociante sí que bendice, en bendiciones que son verdaderamente grandes. Este es el mensaje, queridos hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias a Dios. Abran sus manos. Cierren sus ojos y digan conmigo. Te damos gracias, Padre, por el pan que nos das, para que podamos partirnos y entregarlo. Bendice, Señor, nuestras manos, nuestro trabajo, siempre con generosidad, nunca con egoísmo. Gracias por los dones que nos dispensas.
y que jamás nos apartemos de tu divina voluntad. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.